Cuentos cósmicos, la liberación de Sol 13, capítulo 5, Svaru de Erra. Habían pasado meses desde que Svaru de Erra se fue. Aparentemente todos en la Toleca pensaron que su cuerpo había trascendido, había muerto y la materia de su biotraje había regresado a la fuente en forma de energía potencial. Al menos eso es lo que la pequeña Sofía había argumentado respecto a la súbita ausencia de su otra yo. El caso es que su cuerpo no apareció y todos dieron por buena la explicación de Sofía, dada la naturaleza de la altísima consciencia de Svaru de Erra. Pero eso no fue así, Svaru no murió. Svalbard abandonó la nave toleca porque ya no aguantaba más las injerencias constantes, las presiones y la censura de la reina Lenin sobre cómo y el qué divulgar. A eso se le sumaba el hecho de que ella no era comprendida por el resto del equipo de la toleca. Su nivel de conciencia era muy superior a las tegetianas, lo que llevaba a discrepar de ellas enormemente en muchos aspectos metafísicos y espirituales, sobre todo en aquellos que la Federación considera prácticamente dogma de fe y con las cuales las tegetianas estaban de acuerdo o al menos habían asumido que así debía ser. Era también conocida las muchas trifulcas que había tenido con Yazgi, sobre todo al principio de estar esta en la nave toleca. Yazgi incluso tenía un nivel de conciencia superior a Svaru, lo que dificultaba la convivencia entre las dos personas, extremadamente tozudas y peleonas. La vida en la nave no era fácil y terminó enfermando. La situación debió de hacerse insostenible para Svaru, con tantos frentes abiertos, incluidos el de la divulgación, para con la Tierra, que le hacía mantenerse en un estado vibratorio cercano a la 3D tan desastroso para ella y para cualquier miembro de la tripulación. De hecho, Aneka había sufrido también lo que hacían llamar el síndrome del extraterrestre. A esa baja vibración se le añadía también que Alenin ponía un ojo en todo lo que Svaru divulgaba a sus contactos de la Tierra, principalmente a la información que enviaba a Ramón y Gala, dos terrestres hispanoparlantes ubicados en algún lugar no indicado de Canadá y que habían alcanzado cierta notoriedad en la divulgación a través de las redes sociales en la plataforma pública más conocida de vídeos. Probablemente Svaru tendría algún motivo más para marcharse de la nave, pero nunca quiso expresarlo abiertamente. Este turbio y oscuro comportamiento de la reina se sumó a todas las demás sospechas que Aneka tenía sobre ella. A partir de un momento dado, antes incluso de la marcha de Svaru, toda la divulgación era revisada por Alenin. Y no solo eso, sino que en los últimos días de Svaru, debido a su debilidad y estado frágil de salud, era ayudada por Suriko, la muchacha japonesa que fue extraída por las tarjetianas y cuya historia contada a los contactos terrestres también estaban envuelta en polémica. Pero Suriko estaba bajo el control total de Alenin y todo lo que escribía para la divulgación al dictado de Svaru era revisado y manipulado, si era menester, por la reina. Svaru lo sabía y Sofía también, pero no trascendió al resto de la tripulación para evitar malas mayores. Para Svaru la divulgación era prioritaria, aun cuando fuera intervenida. Cuando el hastío de Svaru llegó a ciertos límites, decidió abandonar la nave. Esta información nunca llegó a los seguidores de Ramón y Gala a través de la divulgación. Sin embargo, la verdadera razón de su desaparición fue manipulada y tergiversada por la propia Sofía, y lo que se hizo saber fue simplemente que Svaru murió. Sí, Svaru estaba enferma, pero quien la hacía enfermar eran las constantes desavenencias con la reina. La única que sabía de este asunto era Sofía, que hábil y metafísicamente encubrió la partida de su querida y aguerrida Svaru, y le facilitó la llegada al hangar sin que nadie se percatara y trabajando en connivencia con Moma, la inteligencia artificial de la nave. Desgraciadamente, las dos naves Susi estaban completamente vigiladas y controladas por la propia reina Lenin, y era imposible hacerse con una de ellas. Finalmente pudo meterse en una nave más pequeña y menos equipada para hacer saltos en el tiempo o viajes supraluminares. Pero no le importó, pensando que alguien dentro del sistema solar 13 o fuera de él la podría ayudar. La nave solo disponía de propulsión a través de dos motores jet de plasma electromagnéticos de alta energía, y el sistema de cancelación de gravedad estaba fuera de servicio, con lo que se veía forzado a utilizar el rayo tractor para sacarla de la toleca. No quiso entretenerse para reparar los motores gravitatorios y tampoco quiso preocuparse por el asunto, pero lo que más le preocupaba a Svaru seguía siendo la divulgación hacia la Tierra. Llevaba algún tiempo siendo controlada por la reina Lenin y probablemente por la Federación de la Viera, donde se encontraban los nodos de conexión a Internet hacia la Tierra. Svaru empezó a sospechar que había dos filtros activos para controlar la divulgación, uno bajo el control de la propia reina Lenin I y otro bajo la Confederación. Ignoraba el porqué, pero tenía que averiguar cuál era la relación o convenio que había entre la reina y la Federación, y todo parecía indicar que había algo altamente sospechoso. Había intentado aplicar la telepatía para averiguar qué se traía entre manos la reina, pero obviamente hubiera sido descubierta. La reina sabía alzar sus cortafuegos y protegerse de cualquier intromisión, incluido cualquier ataque desde el astral. También probó suerte con Moma, la IA de la Toleca, pero había sido sagaz y audazmente aleccionada por la reina. Solo podía fiarse de su intención
y de los pocos datos que tenía en mano. Y esas dos cosas la llevaron a barruntar que la divulgación taigetiana y esbaruniana tenían dos partes. La primera cubría desde que ella empezó con el contacto en la Tierra hasta el momento de su supuesta muerte en la nave Toleka, y la segunda parte nace desde ese punto en concreto o algún tiempo antes hasta ese mismo instante. De cualquier manera, y a pesar de que las conciencias de ambas mujeres eran las mismas, Sofía había sido informada e instruida por Svaru para que siguiera con la divulgación en su ausencia, intentando burlar cualquier control de ésta en la medida que fuera posible. Aun así, Sofía, mucho más avanzada espiritualmente y metafísicamente que Svaru, ya tenía evidencias de que toda la información dada por ella y por las targetianas estaba bajo escrutinio, manipulación y censura de la Federación en el nivel 5D. Y no solo eso, sospechaba que los contactos terrestres también aportaban, consciente e inconscientemente, algo de manipulación y censura a su información, aunque era muy difícil saber dónde se ejercía primero dicha manipulación. Solo era cuestión de tiempo de que todo explotara y las consecuencias podrían ser desastrosas.